¿Qué tal? Vamos allá con el video tutorial número 2 de el curso de creación de plantillas para Joomla. Vimos en el primero cuáles son los archivos clave para poder crear plantillas. Vamos ahora a llevar a cabo la creación. Ya tenemos también la plantilla en HTML, que es la que aquí vemos. Aquí está justo como lo vimos en el anterior vídeo tutorial, y es el archivo de ejemplo que iba con ese vídeo tutorial. Al haber estado haciendo distintas pruebas, el menú que aparece aquí, realmente donde tiene que estar es aquí arriba. Esto ya tienes que saber perfectamente cómo se hace, es mediante el padding, y simplemente, por ejemplo, ya lo tenemos aquí, pero si no, buscando en todo header UL, aquí tenemos en el padding, aparece 200 en el top, que es el primero. Tenemos que cambiarlo en este caso, creo que con 115 queda bien, justo donde queremos. También si quisieras desplazar un poco hacia la derecha el menú, pues podrías hacerlo aquí con este valor de 317, modificarlo. Pero vamos allá con lo que nos interesa, que es la creación de esa plantilla. Para empezar, incluido los archivos que permiten ver esa plantilla HTML, que de momento es lo único que tenemos, dentro de un nuevo directorio, lo que llame plantilla tutorial, por ejemplo. Tenemos el index HTML y la carpeta con las imágenes y con el CSS, nada más. Tenemos también este archivo que ya dijimos que es trozos de código que vamos a tener que utilizar ahora. Así que lo primero que vamos a hacer es guardar este archivo con extensión PHP. Así que vamos a archivo, guardar como, y en el mismo directorio donde lo tenemos, modificamos la extensión y lo guardamos como index.php. De momento tenemos el mismo archivo exactamente, pero con extensión PHP. Para que no haya confusiones, vamos a cerrar el archivo index.html. De momento el código es exactamente el mismo, así que el aspecto que tiene también es exactamente el mismo. Pues ahora, para llevar a cabo la conversión, como decía, vamos a utilizar esa chuleta que nos va a ayudar con trozos de código que siempre tenemos que incluir. Aquí la tenemos, la abrí también, aunque es un archivo TXT, pues lo abrí también en Dreamweaver. Lo primero que vamos a hacer es modificar la cabecera, el head de nuestro archivo. Y es este trozo, toda esta parte que tenemos aquí, que vamos a copiar. Vamos a index.php. Y la parte que tenemos de cabecera, que es esta, la sustituimos. Pulsamos en pegar y aquí tenemos el código. Como vemos, incluye, además de los metadatos que suelen aparecer siempre en todas las cabeceras, la primera etiqueta JDoc que vamos a utilizar, el incluye para el head de nuestra plantilla, en la cual, como vemos, van varios enlaces a hojas de estilo, que en este caso estas son las genéricas que utiliza Joomla y que por tanto tenemos que utilizar. Y aquí, como vemos, va otro que la ruta nos lleva, ya dejándola tal como está, al archivo default CSS, que es donde tenemos nuestro código CSS. En este caso solamente usamos un archivo CSS, podríamos utilizar más. Si fuera así, tendríamos que copiar este código, pegarlo y cambiar el nombre del archivo por el otro archivo CSS que estuviéramos utilizando, y así tantas veces como archivos CSS usemos. En este caso solo usamos uno, así que tal como está aquí ya nos vale. Tenemos el head para el archivo index.php. El resto del contenido que forma nuestra página está dividido en 4 partes fundamentales. La primera es el header, que aquí vemos dentro del div del mismo nombre, header, donde tenemos el menú y tenemos también la imagen
donde aparece el logo. En segundo lugar tenemos el contenido que está dentro del div de ID content, que es donde va el grueso de la información. Tenemos a la izquierda un nuevo menú dentro del div con ID left, que es el que vemos aquí, y por último tenemos el footer. Pues ahora, como decíamos, todo este contenido tenemos que eliminarlo y sustituirlo por esos marcadores que le indican a Joomla donde tiene que colocar la información. Aquí en la cabecera vamos a mantener la imagen, que es de las partes que la plantilla va a incluir, pero tenemos que quitar toda esta lista desordenada, y lo que vamos a hacer aquí en este caso es, vamos a empezar insertando un comentario. Aquí, como vemos, es una manera de no escribir esto, que es la manera fácil, y aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí va la cabecera. El segundo, que es el contenido, que va en esta parte, vamos a hacer lo mismo, todo lo que está entre el div id content y div id content, vamos a borrarlo, la etiqueta del div desde luego que no, que queden solo las etiquetas, y de nuevo ponemos un comentario. De momento simplemente es para que quede claro, después ya veremos lo que poner. Aquí va el contenido central, por ejemplo. Hacemos lo mismo con el div a la izquierda, cogemos toda esta lista desordenada y el párrafo que hay debajo, todo el contenido tenemos que quitarlo, y de nuevo de momento vamos a insertar un comentario. Aquí va bloque izquierda. Y por último lo mismo con el footer, coge todo el contenido que haya entre los divs de apertura y cierre, a no ser que, por ejemplo, cuando tuviera alguna imagen o algo que hay que mantener, que es lo que pasa aquí en el header, por ejemplo. Si no, el resto hay que borrarlo todo. Hacemos lo mismo, insertamos un nuevo comentario y ponemos aquí va el pie, o lo que sea, simplemente para saberlo. Pues con esto hemos eliminado totalmente el contenido que tenía esta plantilla HTML, con la excepción, que ya decimos, del logo. Recuerda que las otras imágenes van como fondo en el código CSS. Pues ahora lo que tenemos que hacer en cada uno de estas localizaciones es señalarle a Joomla con esa etiqueta JDoc, que es lo que tiene que colocar en cada uno de estos sitios. Vamos de nuevo a la chuleta y vemos aquí, aparte del include head, que ya pusimos con este trozo, ahora estos otros dos. Y en primer lugar, para donde van a aparecer las noticias en la parte central, tenemos que utilizar el type component, que es el que vemos aquí. Así que donde tenemos nosotros el content, vamos a incluir, lo copiamos, vamos a nuestro index, y donde pone aquí va el contenido central, colocamos el JDoc include y el type component. Y ahora para los otros tres, vamos a indicarle a Joomla que coloque determinados módulos en una de las posiciones posibles. Recuerda que en esta plantilla vamos a utilizar solo tres posiciones, que son top, left y footer. Así que por lo tanto, en esta parte que aquí vemos ahora, vamos a tener que ponerla e indicar aquí en name si la posición va a ser top, left o footer, que son las tres posibles en esta plantilla. Así que lo copiamos, vamos a index de nuevo, y aquí empezamos el header, que es el que va a ir en el top, y lo sustituimos. En este caso ya es justo como está aquí, JDoc, módulo y name top. Hacemos lo mismo con el left, que es el que va aquí. Lo copiamos y cambiamos aquí de top a left. Y por último hacemos lo mismo con el footer y cambiamos name de top a footer. Y pues con esto todo lo que tenemos que hacer en nuestro archivo index.php está ya hecho. Lo tenemos reconvertido
para utilizar como index.php en nuestra plantilla Joomla. Vamos a guardarlo. Y a continuación lo que vamos a tener que configurar es el archivo XML, que ya dijimos que es clave y donde vamos a tener que indicarle todos los archivos que tiene que usar la plantilla y todas las posibles posiciones en las que se pueden encontrar los módulos. Observa que de momento, si vemos el index.php en modo diseño, pues simplemente aparece el logo. El resto de la información, aunque se le aplica el estilo CSS, al no tener contenido, pues no lo vemos. Que conste que es lo único que se ve ahora en este archivo, pero que también es lo único que está mal. Lo veremos en un momento, pero para que funcione en Joomla vamos a tener que cambiar la ruta que aparece aquí. Pero vamos primero a crear el archivo XML y posteriormente modificamos, como diremos en ese momento, ya podemos también hacerlo ahora, tendríamos que hacerlo con todas las imágenes que aparecieran en index.php, como aquí es solo una, pues con la que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo genérico de este archivo XML que tenemos que crear. Irá también junto con el video tutorial con el nombre de Template Details genérica, y es la que puedes usar como base para crear posteriormente tu propio, lo que podemos denominar, porque es lo que hace en gran medida, instalador. Incluso observa cómo la etiqueta raíz tiene el nombre de install. Así que lo primero que haces con esta plantilla, la renombras al nombre de Template Details XML, que es el que tiene que tener, y lo personalizas. Archivo guardar como, y le ponemos como nombre, como decía, Template Details. Aquí lo tenemos y ahora llevamos a cabo el cambio. Como decía aquí en el principio, es importante, pero en fin, no tiene nada que explicar. Aquí en name, recuerda que se refiere al nombre que le vamos a dar a la plantilla. Poner el que esté, el mismo que esté en el directorio donde lo guardamos, plantilla tutorial en este caso. Aquí la fecha de creación, en fin, el nombre y demás, pues simplemente lo pones. Aquí, por ejemplo, pues tenemos esta información. Pon simplemente lo que haga referencia a tu plantilla y demás. Y ahora lo que sí que es clave, lo que está dentro de la etiqueta Files y lo que está dentro de la etiqueta Positions. Y ya decíamos, dentro de Files tenemos que incluir en etiquetas File Name el nombre de todos los archivos que use la plantilla. Aquí vienen los nombres por defecto, que van a existir prácticamente en todas las plantillas: el de Template Details, Index.php, Template Thumbnail, que es la miniatura, que tiene que ser en formato PNG, y el archivo CSS y el del logo. En este caso, aquí teníamos que poner todos los otros archivos que pudieran haber, del tipo que fuera. Aquí tenemos que incluir los archivos, aquí lo vemos, de las imágenes. Tenemos que incluir el de la cabecera, el del cuerpo y el del footer, porque el del logo ya está. Así que lo hacemos. Vamos copiando y pegando. Y poniendo aquí el nombre. Bien, por ejemplo, yo aquí tengo que cambiar una cosa. Observa que está aquí logo GIF, pero nosotros el logo que utilizamos es de extensión PNG. En la plantilla por defecto viene como GIF, así que cambiarlo. Y ahora nosotros vamos a poniendo los nombres que tienen. El primero, F de cabecera, .png, y en fin, hacemos lo mismo con todos los archivos que haya. En este caso son dos más. Ahí tenemos F de cuerpo y footer. Con esto ya le indicamos al instalador todos los archivos que va a tener que utilizar. Y ahora nos queda indicarle las posiciones. Hace referencia, ya lo decíamos también, a las distintas posiciones que permite Joomla para los módulos. En esta primera versión utilizamos solo 3 de las posiciones, así que el resto vamos a eliminarlo, tanto estos como estos otros dos, y nos quedan la posición top,
left y footer, que es las que utiliza esta plantilla. Guardamos. Y ahora, como decía, lo que tenemos también que comprobar es que la ruta que aparece en el archivo index.php vaya a la plantilla en concreto que estamos utilizando. Así que, por lo tanto, tenemos que modificar aquí la ruta y tenemos que incluirla, la ruta. Empezamos siempre en templates. El nombre de la plantilla en concreto, que en este caso es plantilla, tutorial, y dentro de plantilla tutorial image logo png. Así es como tiene que ir siempre para que Joomla pueda detectar la localización. Pues con esto tenemos nuestro archivo index.php, tenemos nuestro archivo template details xml y tenemos que hacer una miniatura, simplemente hacer una miniatura de aproximadamente de ancho unos 200 y en formato PNG. No vamos tampoco a explicar aquí ahora cómo hacer una miniatura PNG. Yo, por ejemplo, simplemente lo hago del modo más sencillo, utilizando el programa Snagit, hago una captura y pues lo guardo del tamaño que quiero y nada más. Pues con esto ahora tenemos dentro del directorio de nuestra plantilla estos archivos. Recuerda que varios de ellos irá el genérico de template details, pero también el de index.html y la chuleta no son necesarios. Los que forman nuestra plantilla son index.php, template details xml y las dos carpetas image y css. Pues con esto tenemos preparada nuestra plantilla de nombre plantilla tutorial, que lo que vamos a hacer es comprimir en un zip para poder instalarlo en Joomla. Aunque nos falta un archivo que es obligatorio, aunque no es imprescindible para la plantilla, si no va nos dará error, que es la miniatura de la que hablamos pero que no habíamos puesto aquí. Así que simplemente crea una miniatura, le pones el nombre de template thumbnail png y tiene que ir, es obligatorio. Ahora sí ya podemos comprimirlo. Pulsamos con el botón derecho, añadir el archivo, al guardarlo como zip y con el nombre mismo que tiene, plantilla tutorial. Y ahora ya tenemos aquí el archivo que vamos a tener que subir a Joomla. Vamos por tanto a Joomla. Para empezar he modificado la plantilla por defecto para que no haya confusiones, porque la que estaba utilizando y ahora la que vamos a instalar son la misma, aunque con otro nombre. Así que para ver el cambio ponemos cualquiera de las otras plantillas que tengamos. Vamos a la parte de administración. Y vamos a extensiones, instalar, desinstalar, y vamos a buscar ese archivo. Cuando estés trabajando en la creación de plantillas no será raro que puede ser que cuando lo intentes instalar dé algún tipo de error, porque haya un fallo en el XML, algún archivo que no aparezca. Eso después hay que depurarlo como con cualquier otra aplicación. Pulsamos en examinar, buscamos el archivo, aquí lo tenemos, abrir. Y ahora pulsamos en subir archivo e instalar. Si está todo correcto, como vemos, nos indica que ha instalado la plantilla con éxito. Si ahora vamos al gestor de plantillas, tiene que aparecernos dentro de las plantillas que aquí vemos la plantilla de nombre plantilla tutorial, que es la que acabamos de crear y que aparece con la miniatura como vemos. Si ahora pulsamos y la convertimos en la predeterminada, si pulsamos en previsualizar, aquí tenemos nuestra plantilla Joomla ya funcionando. Con los distintos apartados y bloques.
Y aunque a partir de ahora quedan otras muchas cosas que pulir, muchos otros detalles, ya hemos creado nuestra primera plantilla para Joomla. Las primeras cosas más básicas que, por ejemplo, en la otra plantilla que iba con el anterior videotutorial ya las había modificado, como por ejemplo el color del texto para los títulos, los enlaces porque quedan demasiado oscuros. Eso lo puedes hacer desde dentro del propio Joomla, editando el archivo CSS. Lo puedes hacer también en Dreamweaver, lo que te sea más cómodo, pero de ese modo estos cambios de detalle pues los puedes hacer así. Pero quedan muchas otras cosas, como por ejemplo configurar el modo en el que aparecen los módulos, el aspecto, pero creo que con esto queda claro, como con unos pasos muy concretos y no muy complicados podemos tener nuestra plantilla Joomla totalmente operativa. Las claves están aquí, entendiendo cómo trabajar con estos archivos, cómo modificarlos, las posibilidades que se abren en la creación de plantillas para este CMS son inagotables. Vamos a dejarlo de momento aquí. Seguiremos viendo otros temas interesantes relacionados con la creación de plantillas para Joomla, pero con esto creo que ya hemos dado un paso muy importante. Así que de momento, por hoy nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.